Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pilasi, soy cirujano de trauma y también ginecólogo obstetra. Vamos a hablar hoy día de trauma en la embarazada. Entonces, lo primero que necesitamos saber es si la mujer está efectivamente embarazada o no, y en el caso de que esté, ¿qué hacemos primero y qué diferencias puede haber entre una mujer que está embarazada y una que no lo está? Entonces, siempre recordar que las mujeres embarazadas se pueden ver como la de la foto de la izquierda o como la foto de la derecha. Solo lo que cambia es la gestacional o cuán avanzado está ese embarazo. La prioridad en la embarazada, igual que en los niños, no cambia. Son igual que en los adultos no embarazados. Entonces iniciamos por la hemorragia catastrófica o compresible y seguimos por la vía aérea, ventilación, circulación, evaluación neurológica y exposición. La edad gestacional, que es lo que nos va a diferenciar, ¿cierto? Las dos fotos que habíamos visto inicialmente de qué tan avanzado está ese embarazo o no. A veces puede ser información que nos va a dar la paciente misma. Generalmente las pacientes embarazadas, ellas andan con su carnet de control de embarazo, o se los pueden decir ellas mismas si es que están conscientes. Pero recordemos que en trauma hay muchas veces en que la paciente no está consciente o esa información no va a estar disponible, por lo tanto tenemos que basarnos solamente en hallazgos del examen físico. Una de las características que podemos utilizar entonces es la altura uterina o donde se encuentra el fondo uterino. Como sabemos que el útero se encuentra intrapélvico de las 10 semanas y antes, y empieza progresivamente a subir dentro del abdomen hasta encontrarse a las 20 semanas alrededor del ombligo y al término bajo el cifoide. Si ven, entre las 36 y las 40 semanas baja un poco esa altura uterina porque la cabeza fetal empieza a encajarse y entonces esa altura uterina es menor. Hay que recordar también que la viabilidad fetal empieza desde las 23 semanas. Por lo tanto, efectos o beneficios que pueden tener sacar a un feto antes de esa semana va a significar que no va a tener ningún tipo de sobrevida extrauterina. Pero esta altura uterina no necesariamente se relaciona con la gestacional porque puede estar falsamente aumentada en el caso de que sean más de un feto o que haya hidroamnios o que haya mioma, que van a hacer pensar que es más grande de lo que realmente es esa gestacional, o por el contrario, una que pareciera menor a la que realmente es, como por ejemplo en restricción de crecimiento intrauterino o en el oligoamnios o también cuando hay rotura uterina. Los cambios fisiológicos del embarazo, así como en los niños, es importante saber que hay algunas características durante este periodo que van a hacer que las reacciones al trauma y en nuestro manejo sea distinto. Las embarazadas tienen un volumen tidal que va a ir aumentando. Todos estos cambios son paulatinos y se hacen más evidentes del segundo trimestre en adelante, pero empiezan desde el inicio del embarazo a establecerse. Tiene un aumento del gasto cardíaco que va a ser de alrededor de un 30% y un volumen plasmático que también va a aumentar. Recordemos que estas mujeres tienen esta anemia del embarazo porque aumenta el volumen plasmático en una proporción distinta al aumento de glóbulos rojos. Sin embargo, aumentan ambos. Aumenta el glóbulo rojo, pero aumenta mucho más el volumen y por eso que pareciera que hay una dilución. La presión arterial al final del segundo trimestre baja 15 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca aumenta. Al aumentar el volumen del útero, se empieza a producir compresión en una persona que está en decúbito hacia posterior, o sea, se ocluyen los vasos que están en el retroperitoneo, que es principalmente la cava, ¿cierto? Y con eso va a disminuir el retorno venoso. Entonces esto se puede modificar desplazando el útero hacia la izquierda o poniendo un decúbito lateral izquierdo, pero el decúbito lateral izquierdo, recordemos que una paciente en trauma probablemente no va a ser tan fácil de hacer o puede poner en riesgo otras lesiones como por ejemplo fracturas o alteraciones de la columna.
Por lo tanto, esta maniobra que están viendo abajo, a la derecha, es la ideal, que es la desplazamiento del útero. La evaluación primaria, como habíamos visto, tiene como objetivo identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida de nuestra paciente. Eh, y recordemos que acá, si bien tenemos dos pacientes, o al menos, eh, nuestro objetivo está siempre al manejo de la madre, porque la reanimación óptima materna significa una reanimación fetal también, y no al contrario. Entonces, lo primero es considerar que en la vía aérea existe un riesgo de aspiración en las embarazadas. Esto es porque recordemos que hay circulante progesterona, lo que es un relajante del músculo liso y por lo tanto el esfínter esofágico inferior va a estar más relajado y además según cuán avanzado esté el embarazo, al tercer trimestre esa unión esofagogástrica incluso puede estar en el tórax, es decir, a presión negativa y no a presión positiva, con lo que se disminuye esa oclusión y además el vaciamiento gástrico también está retardado por el mismo efecto de la progesterona. Todas estas cosas entonces aumentan el riesgo de aspiración y siempre se debe considerar una embarazada como con estómago lleno. A nivel de la ventilación puede ser difícil, sobre todo al final del embarazo, porque el útero va a desplazar hacia superior el diafragma y además tiene una eh, capacidad de reserva ventilatoria que también está disminuida y básicamente desaturan, se comportan como obesos, en el sentido de que en poco tiempo pueden desaturar. Y eso hay que tenerlo considerado si es que estamos evaluando si estamos tratando de evaluar la vía aérea y ventilar a estos pacientes. En relación a la circulación, lo que habíamos dicho con la compresión aortocava, que nos va a reducir el retorno venoso y por lo tanto va a interferir con el gasto cardíaco, y al tener un volumen aumentado van a necesitar tener mayor pérdida de sangre para empezar a producir los signos que vamos a ver de compensación. Problemas que pueden tener que son solamente por el embarazo, son irritabilidad uterina, amenaza de parto prematuro por esto mismo, pueden tener una rotura uterina, desprendimiento de placenta, y también considerar que las fracturas pélvicas en las mujeres embarazadas son más graves porque se produce una dilatación de los plexos venosos, sacros o pélvicos, y lo que hace que si se dañan pueden tener un sangrado mucho mayor. Y recordemos que también el flujo de sangre va a estar aumentado hacia esa zona. El manejo entonces es el ABCD materno, no tanto el desplazamiento, el decúbito lateral izquierdo, sino más bien el desplazamiento del útero hacia la izquierda y después pasar la evaluación secundaria, que recién en este punto es cuando empezamos a evaluar al feto. Eso no es porque no nos interese el feto, sino que porque si nos focalizamos en el feto, perdemos el foco. La reanimación del feto depende de una buena reanimación materna. Por lo tanto, eso se deja para un segundo tiempo y nos vamos a evaluar, a focalizar cuando llega un paciente de la evaluación primaria en cuáles son las eh, situaciones que amenazan la vida de la madre. Si amenazan la vida de la madre, amenazan la vida del feto también. Entonces aquí en el abdomen vamos a ver la altura uterina, a ver si es que hay contracciones, si es que hay latidos cardiofetales y cómo están los movimientos fetales. Es importante, por lo tanto, evaluar que sea evaluada por un ginecólogo en forma precoz para que además pueda hacer una evaluación del genital, ver si es que hay líquido que está saliendo, si es que hay posibilidad de que haya rotura prematura en membrana. El ATLS ahora incluye un pH más de 4,5 como una posibilidad de un hallazgo compatible con rotura de membrana. Y además porque estos pacientes puede que requieran cesárea, entonces tener ginecólogo involucrado precozmente es muy útil. También para evaluar la unidad fetoplacentaria, que vamos a ver cuáles son las formas en que se hace y quién la debe hacer, y reevaluar en forma seriada, como haríamos con cualquier paciente de trauma, porque la situación puede ir cambiando. Recordemos que el trauma y la evaluación es dinámica. Con relación a la monitorización cardiofetal, que es algo específico que vamos a ver en el embarazo, eh, eh, esto se hace por sobre las 24 semanas, antes de eso no tiene sentido hacerlo.
y puede ser de distintas formas. Puede ser continua, que es decir que vamos a poner el monitor para evaluar la actividad fetal y la dinámica uterina en los casos en que hayan contracciones, dolor, sangrado vaginal, hasta que esto ceda o que se tome alguna conducta en relación a esto. Si la paciente está asintomática, entonces el monitoreo mínimo debe ser por 4 horas y también puede ser necesario en una paciente que se está haciendo una laparotomía por otro motivo, ver si es que además se debe asociar una cesárea en el caso que haya sufrimiento fetal agudo. El seguimiento de estos pacientes, si es que se hizo ese monitoreo por 4 horas, igual debe ser monitorizada en el Policlínico de Alto Riesgo Obstétrico, porque estos pacientes, aún con traumas menores, tienen una mayor incidencia en complicaciones obstétricas. Cuando ponemos un monitoreo cardiofetal, lo que tenemos que ver es, estamos tratando de evaluar el bienestar fetal y por eso tiene que ser interpretado por un médico que tenga experiencia en la monitorización materno-fetal. Las cosas que vamos a evaluar, como ven acá, tenemos arriba la frecuencia cardíaca fetal con algunas variaciones que vamos a ver de qué se tratan y abajo la contracción uterina, ¿cierto? Cada uno de esos pics abajo significa una contracción. Lo que primero vamos a ver es la frecuencia cardíaca fetal basal. Como ven, esto es un trazado que no es una línea, entonces tiene subidas y bajadas, pero uno puede ver más o menos que el promedio, en este caso aquí, en este paciente, sería 140. Lo normal de una frecuencia cardíaca fetal es que entre 120 y 160, y puede estar elevado, que sería una taquicardia, que es en la línea basal, el promedio sube, ¿cierto? Entonces acá en este caso está 180, o que esté al revés, aunque tenga estas aceleraciones que llegan acá a 120, el promedio está bajo, ¿cierto? Está en 100, o una bradicardia eh, fetal. O también puede ser una bajada, pero que se mantiene, que esto es la diferencia entre una desaceleración y una bradicardia, ¿cierto? Entonces acá tenemos el promedio, estaría acá como en 150, 140 antes, y después baja y se mantiene bajo, se mantiene bajo, se mantiene bajo y no se recupera. Esto frecuentemente uno lo puede ver como una reacción a la hipotensión materna, que en este caso, y muy frecuentemente se ve en el trabajo de parto asociado a veces a la anestesia epidural, donde cuando se instala la epidural acá y viene una bradicardia que se mantiene por un tiempo, ¿cierto? Secundaria a la hipotensión. La variabilidad tiene que ver con que esta línea no sea una línea recta, sino que tenga pequeñas variaciones para arriba y para abajo, y eso es normal. Eso significa que hay bienestar fetal cuando está una línea plana o, en este caso, con una variabilidad muy disminuida, significa que puede haber algún problema. También puede ser normal en el caso de que haya sueño fetal, y eso son periodos de hasta 20 minutos, por lo tanto, si esa es la duda, uno extiende un poco el registro. Las aceleraciones son algo que se considera normal también y que se considera de bienestar fetal, que hayan estas aceleraciones que son más que estas pequeñas variaciones, sino que suben y que se mantienen más o menos, son lo que consideramos para que sea una aceleración efectiva de 15 latidos y que se mantenga por 15 segundos, o en fetos de 32 semanas de 10 latidos y que se mantenga por 10 segundos. Las desaceleraciones son lo contrario, son descensos. Estos pueden ser precoces o tardíos o variables, y eso es en relación a las contracciones. Acá tenemos una desaceleración variable que tiene una morfología específica, ¿cierto? Que con una aceleración anterior y posterior a la desaceleración, y no necesariamente tiene relación con la contracción, como a diferencia de las aceleraciones precoces, que son en espejo, o las tardías, que tienen una diferencia entre el pic de la contracción y la parte más baja de la desaceleración. Como podemos ver, acá hay un desfase, eso se llama desaceleración tardía. Y esas son siempre patológicas. Las precoces pueden ser normales durante el trabajo de parto o contracciones. Otra consideración que hay que tener es la histerotomía de reanimación, o también llamada cesárea perimortem, que ha tomado más importancia en el último tiempo. Sin embargo, esto es algo que está descrito históricamente de tiempo incluso de antes de Cristo, que por una normativa de ley había que enterrar, digamos, separadamente al niño y al feto y a la madre en caso de que muriera durante el embarazo. Aunque la muerte materna es un evento raro, afortunadamente, durante el embarazo,
y se estima que el paro cardíaco es alrededor de 1 en 20.000 y 1 en 50, o 1 en 50.000 embarazos, y las causas son múltiples, pero una de esas es el trauma. Y acá les voy a presentar un caso, por ejemplo, de una mujer de 24 años que se reporta por teléfono, este caso fue en Australia, donde nos dijeron que venía por helicóptero una embarazada de 24 semanas que tuvo un accidente de auto a alta velocidad, venía con un pulso de 100, un Glasgow que inicialmente era de 14, y al llegar nos entregan entonces el MIST que ya habíamos conversado, donde en las lesiones había un cinturón de seguridad que estaba marcado y la paciente estaba taquicárdica a 130, no tenía presión sistólica registrable, y se le había dado analgesia y azotranexámico. En la evaluación primaria era una paciente que estaba, la vía aérea estaba mantenida aún, con una presión no registrable, taquicárdica a 130, fría, con un llene capilar enlentecido, y por lo tanto se le hizo una radiografía de tórax y de pelvis que no mostraban anormalidad, y un FAS que mostraba líquido libre. Como les decía, esto de la esterotomía de reanimación toma más importancia en los últimos años, donde se considera como una intervención hecha para reanimar a la madre. Sin embargo, hacer una cesárea en una paciente muerta o perimortem tenía data de antes de Cristo. Y esta decisión de hacer esta histerectomía de reanimación en los 4 minutos, que probablemente no han leído por ahí, viene de este estudio del año 86, que fueron 188 casos reportados, donde vieron que los resultados mejores de los niños, resultados neurológicos óptimos, se daban en los niños que eran sacados del útero en los primeros 5 minutos. Entonces, este grupo que es de Katz, que hizo este estudio en el 86, después lo repitió en el 2005 y agregó más casos, donde efectivamente veían que ya en una paciente en periparo, una situación o en paro presenciado, veían un retorno a la circulación espontánea, en principalmente en los casos cuando se hacía la histerectomía de reanimación en los primeros 5 minutos del paro, no había un deterioro de la condición materna, y los resultados neonatales también fueron mejores cuando los niños se hicieron los primeros 5 minutos. Es decir, seguimos manteniendo esta norma que fue basada en los años 80 por este grupo de CATS de hacer esta histerectomía en los primeros 5 minutos. ¿Y por qué tiene efecto en la reanimación y buenos resultados en la madre? Eh, Recordemos que acá lo estamos haciendo en niños de más de 20, en embarazo de más de 20 semanas, por lo tanto, como habíamos dicho, entre las 20 y las 23 semanas no hay ninguna viabilidad fetal, por lo tanto lo estamos haciendo por la madre. Entre las 23 y en adelante puede tener también un beneficio que va a aumentar ese porcentaje de sobrevida a más grande sea el embarazo, y ahí podríamos tener un beneficio para ambos. Pero la indicación de la histerectomía de reanimación se hace para reanimar a la madre. Esto es porque va a tener un efecto en la hemodinámico al aumentar el retorno venoso, porque se descomprime, ya no hay un útero lleno que esté comprimiendo la cava, y eso va a significar un aumento de un 60 o un 80% del gasto cardíaco. Por otro lado, todo ese flujo que estaba yendo hacia el útero y la placenta, que es alrededor de 800 ml por minuto, ya al final del embarazo, ya no es necesario que vaya, porque ya no hay circulación uteroplacentaria, y por lo tanto ahora toda esa sangre que estaba en el útero va a pasar la circulación. El útero se contrae y eso como que se exprime esa sangre y vuelve a la circulación sistémica, por lo tanto una especie de autotransfusión, y ahora al no haber circulación intraplacentaria, ya no tenemos ese shunt hacia la unidad fetoplacentaria, y por lo tanto esa sangre se queda en la circulación sistémica. Además, no tenemos la compresión a nivel del diafragma, por lo tanto también nos mejora la capacidad funcional, y también nos va a reducir nuestro consumo de oxígeno y nuestra demanda metabólica.
Los resultados neurológicos fetales en estos casos también son buenos, pero lo ideal son cuando no hubo hipoxia previa al paro materno, cuando no hubo signos de sufrimiento fetal agudo antes del paro de la madre, y cuando se hicieron esfuerzos de reanimación agresivos y efectivos precozmente en la madre. Y además cuando la reanimación del neonato está hecha por un neonatólogo. Entonces todas esas cosas son las que van a optimizar los resultados de estos niños. Las indicaciones eh, para tener éxito acá tiene que ver con tres factores que son importantes de considerar, que uno es la edad gestacional, el tiempo entre que se produce el paro y se realiza la histerotomía, y las maniobras de reanimación materna. En relación al tiempo del paro, es lo que habíamos conversado de que en los primeros 4 minutos es la recomendación, y pueden haber algunos reportes anecdóticos en periodos más largos, pero esto es lo que está avalado por la evidencia hasta ahora, esta recomendación de los 4 minutos. Puede haber daño cerebral irreversible sabemos que hay eso en personas que han tenido paro o periodo de anoxia de 4 a 6 minutos. Las mujeres embarazadas, como habíamos dicho, que tenían este descenso, desaturan más precozmente, se pueden hacerse hipóxicas o anóxicas mucho más precozmente que las mujeres no embarazadas debido a esta reducción en la capacidad residual funcional, y la sobrevida fetal con resultados neurológicos intactos disminuye a medida que va pasando el tiempo del paro y el tiempo en el que se produce el parto o la cesárea. La reanimación materna, como habíamos dicho, la histerotomía de reanimación es una de las maniobras que se pueden hacer con este fin, con el fin de reanimar a la madre, y tiene que ser precedida por reanimación materna, es decir, por masaje cardíaco externo y por desplazamiento del útero hacia la derecha, que habíamos visto, hacia la izquierda, perdón, que habíamos dicho que se hacía con la mano, más que poner a la paciente en decúbito lateral o incluso lateralizar la tabla espinal. Esto no es efectivo porque reduce la efectividad del masaje cardíaco en un porcentaje importante. Por lo tanto, mejor que mover o cambiar la posición de la madre es desplazar el útero en forma manual desde las 20 semanas en adelante, que es cuando empieza a producir compresión de la vena cava. Entonces, en este caso que les había comentado inicialmente, lo que se hizo fue llevar a esta paciente al pabellón directamente, hacer una laparotomía media, que este era el plan, hacer una cesárea como una esterotomía de reanimación y seguir con la laparotomía formal. Los hallazgos fueron un útero que estaba roto, con la placenta completamente desprendida y el feto flotando a nivel intraabdominal, que se extrajo y se pasó al equipo de neonatología para intentar maniobras de reanimación. Y además se encontraron algunos desgarros en el epiplón y en el mesenterio, sin lesión de vísceras hueca o víscera sólida. Acá pueden ver el útero, esta sería la parte anterior del útero, esta sería la parte posterior del útero. El útero está abierto como un libro por la mitad y está desvitalizado y sangrando. Entonces se utilizó una estrategia de control de daño, se sacó el feto, que en este caso no era 24 semanas como nos habían informado, sino que era 34, había una altura uterina menor porque el útero estaba roto, efectivamente. Con Apgar de 0, se empaquetó el abdomen, se hizo una esterectomía subtotal y al lograr estabilizar un poco los parámetros, el paciente se persistía acidótica hipotérmica, por lo tanto se dejó el abdomen abierto y mantuvimos la reanimación en la UCI con un tiempo operatorio total de 65 minutos. Ese es el útero después de la extracción, de la histerectomía subtotal. Y las recomendaciones que actualmente se mantienen tanto en el Circulation como de la Asociación Americana del Corazón son que antes de 20 semanas no hacerla, porque efectivamente no va a tener ninguno de estos beneficios hemodinámicos que hemos dicho, de la descompresión de los vasos
retroperitoneales, y tampoco va a tener un gran efecto de autotransfusión ni tampoco del shunt, porque efectivamente ese embarazo es muy precoz, entonces no va a tener el efecto que queremos. Entre las 20 y las 23 semanas, ahora aquí ya sí tiene efecto y son exclusivamente para la madre, porque en estas alturas no hay, no hay sobrevida fetal, y sobre esto vamos a tener entonces sobrevida desde las 24 semanas, empieza a haber sobrevida fetal, por lo tanto acá el beneficio es para ambos. Acá también lo incluye el protocolo que tiene la AJA, entonces de considerar en una paciente obstétrica que si no hay recuperación de circulación espontánea en los primeros 4 minutos de maniobra de reanimación, entonces considerar la histerectomía de reanimación o cesárea de emergencia. Como esta decisión hemos visto que se basa en la madre, no es necesario hacer ecografía para buscar el latido cardíaco fetal. De hecho, se contraindica porque hace perder tiempo, puede interferir con las maniobras de reanimación, y si vamos a hacer una cesárea de reanimación, es irrelevante que estén latidos o no estén y en cuánto están. El mensaje entonces en relación a la estereotomía de reanimación es que esto es una técnica que es muy poco utilizada, pero que es una técnica de salvataje para pacientes embarazadas que cumplan con los criterios. Está indicada en una indicación materna, y los factores que van a determinar el éxito de esta intervención van a ser la gestacional, el tiempo de la gestacional que dijimos que tiene que ser más de 20 semanas, el tiempo del paro que dijimos que tiene que ser 4 minutos, y que se hayan hecho maniobras resucitativas previas a la esterotomía. Y debemos hacer una técnica que sea simple y rápida, por lo tanto esto no se puede improvisar y la persona que lo vaya a hacer tiene que estar entrenada para hacerlo. En resumen, en relación al trauma en la paciente embarazada, las prioridades son las mismas. Recordar que una madre fallecida significa un feto fallecido, así que los esfuerzos tienen que ser dirigidos a la reanimación materna y no distraerse por el embarazo, ni ir a evaluar el feto. La evaluación primaria rutinaria está dirigida a buscar las lesiones que van a amenazar la vida de la madre, y hay que considerar las variaciones que pueden tener, cambio fisiológico y anatómico que pueden tener las embarazadas, tanto en su manejo como en la etapa de diagnóstico. Recordar que la reanimación materna es la mejor reanimación para el feto y que la histerectomía de reanimación, en casos seleccionados, puede ser útil. Muchas gracias.